bendiga, es un gusto saludarles nuevamente. Estamos muy agradecidos y contentos de este hermoso día que tenemos hoy, ¿verdad? Un día soleado, muy bonito, hermoso día. Veo su rostro resplandeciente, hermano. No sé si es el sol o la alabanza o qué es, pero les veo que están bonitos, hermano. Abramos nuestra Biblia, hermanos, en el Evangelio de Mateo, como ha dicho nuestro hermano, en el capítulo 26. Para que veamos entonces este pasaje, capítulo 26, versículo 47 en adelante. Y les voy a molestar nuevamente y por última vez, para luego molestarles a que me escuchen durante ese tiempo. Mateo 26, versículo 47, dice así: Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: Al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: Salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumpla las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Oremos, hermanos. Bendito Señor y Dios, nos presentamos delante de ti, Señor, como iglesia, como un solo cuerpo, Señor, para pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestras ofensas, Señor, y para rogarte por tu misericordia, Señor. Perdona, Señor, nuestras faltas que hayamos cometido y quieras tú, Señor, en este día hablar a nuestros corazones y que por tu gracia y tu misericordia muchos puedan venir al arrepentimiento, Señor, y puedan creer en ti, Señor. Señor, tu palabra es poderosa por sí sola, Señor. Y nosotros como hombres débiles, Señor, que nos presentamos delante de tu iglesia para exponerla, Señor, entendemos, Señor, que tu palabra por sí sola, Señor, es poderosa, Señor. Por lo cual te rogamos, Señor, que bendigas tu palabra, que tu palabra sea exaltada, tu nombre sea exaltado en medio nuestro, Señor, y que tu Hijo Jesucristo sea visto como el Rey eterno de gloria, al cual tú enviaste para tomar, Señor, nuestro lugar en la cruz y darnos así salvación y vida eterna, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, esta verdad eterna, Señor. Bendícenos pues a través de tu palabra, transforma nuestros corazones, consuela nuestras vidas, exhórtanos a vivir conforme a ella, bendito Dios. Todo esto te pedimos y te lo rogamos en el nombre bendito de Jesús, por quien te damos gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Bien, hermanos, no sé si en alguna ocasión alguien de ustedes o alguno de nosotros, o puede que todos, hayamos atravesado en alguna ocasión por una traición. ¿Alguien de aquí entre nosotros ha sido traicionado en gran manera?
¿Alguien entre nosotros puede haberse sentido traicionado en alguna ocasión fuertemente? Puede haber sido por algún amigo íntimo, por alguna buena amistad, o puede haber sido tal vez traicionado por algún cónyuge, o traicionado por algún colega de trabajo, o cualquier cosa. Me estoy refiriendo a una traición verdaderamente dura, dolorosa. Puede que alguno de nosotros haya atravesado alguna vez esta situación. Tú también, Brutus, fue la frase con la que el emperador romano Julio César se despidió de este mundo mientras observaba que entre los conspiradores de su muerte y asesinato se encontraba su hijo Marcos Junius Brutus entre los conspiradores. Este hombre, mientras iba siendo asesinado por sus conspiradores, dijo esta última frase: tú también, Brutus, refiriéndose a su hijo en medio de los conspiradores y en medio de sus asesinos. Para muchos, este parricida representa la traición a la familia y a la patria. Y para muchos, hermanos, la traición es considerada como el peor de todos los pecados. ¿Sabían eso? Para muchos la traición es considerada como el peor de todos los pecados, y la razón es que, a diferencia de otro tipo de crímenes o de pecados, para traicionar a una persona, primero hay que ganarse su afecto y su confianza. Para traicionar a una persona, lo primero que hace la persona que va a traicionar es ganarse su afecto y su confianza de la víctima. Así que, en otras palabras, ¿alguna vez te has sentido traicionado? O puede que en alguna vez te hayas sentido como el traicionero, que también es posible. Ya sea una u otra cosa, hermanos, la traición ciertamente es un trago amargo. Ahora, en este pasaje que veremos hoy, cómo Judas culmina su plan de entregar a Jesús, mientras la Escritura se iba cumpliendo una profecía tras otra, y vemos cómo Judas lleva a cabo un plan casi perfecto. Y lo hizo justamente para mostrar, hermanos, una vil traición. Y nos deja así registrados en la historia la traición más vil y despreciable que nadie ha experimentado en la historia. La acción de Judas nos deja un registro histórico de la traición más vil y despreciable que jamás nadie ha experimentado. Pero lo maravilloso, hermanos, de la palabra de Dios es que vemos también en este pasaje que tal como el Señor determinó que iba a suceder las cosas, así fue. Lo hermoso de la Escritura no nos muestra solamente la traición de Judas al entregar a nuestro Señor Jesucristo, sino que nos muestra también a sí mismo cómo Dios había orquestado todas las cosas y su plan y su mano poderosa detrás en escena, moviéndose para llevar a cabo sus planes y sus decretos eternos. Así que el arresto de Jesús no fue un accidente más de la vida o de la historia, sino más bien el plan perfecto y soberano de Dios. Y esto lo hizo el Señor justamente para llevar a cabo la redención del hombre. Qué interesante, ¿verdad? Así que les voy a invitar a que veamos entonces en primer lugar un plan temporal orquestado por corazones malvados. Un plan temporal orquestado por corazones malvados. Versículo 47 al 50 dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Hermanos, Mateo describe las personas que venían a arrestar a Jesús y se nos dice que uno de ellos era Judas.
Y dice que Judas era uno de los 12. Y esto, hermanos, es sumamente interesante, sobre todo cuando tenemos en cuenta cuándo es que fue escrito el Evangelio de Mateo. Esto se vuelve interesante cuando nosotros entendemos o sabemos el detalle o el dato de cuándo es que fue escrito el Evangelio de Mateo. Y si nosotros leemos un poco, nos damos cuenta que el Evangelio de Mateo fue escrito 60 años aproximadamente después de Cristo. Por lo tanto, Mateo sabía claramente que Judas era el traicionero, Judas era el traidor, y aún así él lo cuenta entre los 12. Vino Judas, uno de los 12, dice Mateo, y los otros evangelios en sus textos paralelos igual lo cuentan entre uno de los 12. Eso nos enseña. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña algo muy importante. Que lo peor de la traición de Jesús, o la traición hacia Jesús, no es que vino de alguien de afuera, o de los fariseos, sino que lo peor de la traición que se le hizo a Jesús vino de un círculo muy cercano, vino de alguien de adentro. Y Mateo dice, Judas era uno de los 12. El Señor Jesús andaba con mucha gente y muchos discípulos le seguían, cantidad de gente. Ustedes lo han visto alrededor de este tiempo que hemos compartido, más de 2 años, el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Pero dice que en un momento él oró toda una noche, y después de haber orado toda una noche, él se dispuso a escoger a 12 personas, a 12. Él no escogió a todo el mundo. Muchos eran sus seguidores y discípulos, lo podían seguir todo el tiempo, pero su círculo más cercano era limitado a 12 personas. Y Judas era uno de ellos. Ahora también dice el texto que con él vino mucha gente, oiga esto, vino mucha gente armados con espadas y palos, guardias del templo para apresar a un solo hombre. Vieron mucha gente con espadas y palos, armados hasta los dientes para apresar a un solo hombre. ¿Ustedes se imaginan si eso hubiera ocurrido hoy en este tiempo? Para apresar a un solo hombre, tal vez ya eso ni haga falta, le mandan un dron por ahí y ¡boom!, sueltan una bomba, como ha pasado, ¿verdad? Ya no hace falta que vaya mucha gente con palos y espadas, ya no hace falta eso. Ahora envían un dron, localizan a la persona y le sueltan un bombazo. Eso es lo que hacen hoy en día, pero en aquel entonces no existían esas cosas. Entonces era necesario que estas personas vinieran con palos y con espadas para apresar a un solo hombre. Ahora, hermanos, por otra parte, Judas fue muy bueno haciendo su trabajo. Judas fue muy bueno haciendo lo malo. Judas fue muy eficiente y altamente astuto. Judas no fue cualquier persona. Judas fue muy eficiente haciendo su trabajo. Judas fue muy bueno haciendo lo malo. Fue eficiente y fue astuto. Y creo, hermanos, que esto debería enseñarnos algo muy importante. Yo pensaba mientras leía esta acción, digo, ojalá nosotros fuéramos tan eficientes para realizar lo bueno. Ojalá fuéramos tan eficientes para planificar cosas buenas. Y que no seamos como Judas, que era astuto y eficiente para hacer el mal. ¿Verdad? Pero por si eso no fuera suficiente, y si eso no fuera poco, Judas también había planificado una señal para identificar a su víctima. Judas no solo fue parte del complot, Judas no solo se reunió con los principales sacerdotes y fariseos, Judas no solo estuvo al acecho de cuándo sería el momento más oportuno para apresar a Jesús, sino que Judas incluso realizó un código o una señal. Y dijo a este, antes de que ellos llegaran ahí, al que yo bese, a ese es, prendedle. Versículo 49, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y la palabra salve es un saludo, y un saludo que expresa, hermanos, un deseo de bienestar y de dicha para la persona a quien va dirigido.
Así que cuando Judas le dice, salve, maestro, está expresando un deseo de bienestar y de dicha hacia la persona que va dirigido. Y en este caso, ¿a quién iba dirigido? A Jesús. Pero Judas no solo saludó deseando dicha y bienestar al Señor, sino que también lo besó, y eso es importante. Y la palabra traducida aquí como beso del versículo 49 quiere decir un beso ostentoso. Un beso ostentoso. Por cierto, hermanos, la Biblia no dice dónde fue que le besó. Muchas veces pensamos o vemos en películas, ya tenemos en la mente que Judas le besó, ¿verdad? Pero no dice eso la Escritura, yo tampoco lo voy a decir. En Oriente, hermanos, para esa época un beso era señal de amistad, de respeto y de afecto. Así que Judas, hermanos, no solo se acercó al Señor a decirle, salve maestro, un saludo que le deseaba dicha y bienestar, sino que le dio un beso también igualmente. Y un beso en Medio Oriente era, en esa época, una señal de afecto, de amistad y de respeto. En ese sentido podemos decir que Judas hablaba muy bien. Judas hablaba muy bien y tenía la hipocresía para desear el bien con la boca. Judas tenía la habilidad y la hipocresía para desear el bien con la boca y al mismo tiempo odiar en lo profundo de su corazón. Judas tenía la habilidad para expresarse bien y para desear buenas palabras, salve maestro, y tenía la actitud correcta, incluso se acerca y besa en señal de respeto. ¿Se da cuenta? Entonces podemos decir que Judas tenía la habilidad de ser un hipócrita con la boca y con sus acciones. Pero esto no sorprende a Jesús, hermanos, pues él sabía que ellos se acercaban. Él sabía que ellos venían. De hecho, Jesús lo estaba esperando y dice el versículo 50 de sus textos, lean en su Biblia, dice, Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes, amigo? Y otra versión dice, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Jesús lo estaba esperando. Jesús había estado toda la noche hablando con el Padre. ¿Y ustedes creen que Jesús no sabía que este malvado, hipócrita, traicionero no iba a venir? ¿Acaso ustedes creen que no? Jesús lo estaba esperando. Y cuando lo ve acercarse, le dice, amigo, adelante, haz lo que has venido a hacer. Jesús lo llama amigo y la palabra que usa aquí Mateo resulta bastante interesante. Y quiero que me presten atención porque es un juego de palabras bastante interesante y lo voy a tratar de explicar. La palabra griega que usa Mateo aquí, cuando Jesús le dice amigo a Judas, es la palabra etairos, que quiere decir más bien compañero o camarada. Quiere decir más bien compañero o camarada, la palabra etairos que Jesús usa aquí para dirigirse a Judas. Y es un tono más bien desagradable, no es un tono agradable. No es algo bonito que le está diciendo a Judas ahí. Pero hay otra palabra para amigo que tiene un sentido afectivo. Y es la palabra pilos. Pilos. En Santiago 2:23 dice que Abraham era amigo de Dios. Y esa palabra amigo en Santiago es la palabra pilos. En ese sentido, dice Santiago que Abraham era pilos de Dios. Y usa la palabra pilos para referirse a la amistad entre Abraham y Dios. Pero el Señor usa la misma palabra pilos en Lucas 12:4 para referirse a su amistad con Lázaro. El Señor utiliza la palabra pilos para referirse a la amistad que él tenía con Lázaro. Ustedes recuerdan a Lázaro, ¿verdad? Dice la Biblia que Lázaro era amigo del Señor y que cuando él murió, Jesús lloró. El erudito griego Sodiates explica que en pilos hay un afecto mutuo, hay un acuerdo mutuo, mientras que en etairos no. Etairos tiene un sentido más bien no muy agradable. Así que en otras palabras, hermanos, escuchen esto. Judas entrega al maestro con un beso como si se tratara de un verdadero pilos, de un verdadero amigo.
Judas entrega al maestro como si se tratara de un verdadero amigo, de un verdadero pilos. Sin embargo, el Señor lo llama Hetairos, indicando que conocía su corazón y sus motivaciones. Hetairos entonces es quien se une a otro por interés, un camarada egoísta, un oportunista amable de palabras, pero hipócrita de corazón. Eso es lo que básicamente el Señor quería decirle. Judas se había acercado al Señor con un deseo egoísta, buscaba un bienestar de parte del Señor. No se había unido a los 12 ni a la causa de Cristo, porque verdaderamente él estaba preocupado porque el reino de los cielos se expanda y todos los hombres vengan al conocimiento de Cristo. Ese no era su objetivo. Y por eso el Señor le dice: Hetairos, ¿qué viniste a hacer? Ven y haz lo que tienes que hacer. No le llamó pilos, que es verdaderamente amigo. Así que Hetairos es una persona, un oportunista, amable de palabras, pero hipócrita de corazón. En conclusión, hermanos, de este primer punto, podemos ver que aunque Judas caminó con Cristo, su corazón no estuvo nunca con él. Aunque Judas caminó con Cristo, su corazón nunca estuvo con él. En ese sentido, hermanos, Judas nunca vio por los intereses del reino de Dios, sino por sus propios intereses. Cuando vio que el Señor no era lo que él pensaba, no estaba haciendo lo que él pensaba que iba a hacer, simplemente lo traicionó, lo entregó. Así que ya vimos entonces un plan temporal orquestado por corazones malvados. Veamos ahora en segundo lugar, hermanos, un plan eterno orquestado por el Dios eterno. Un plan eterno orquestado por el Dios eterno. Versículo 51 al 54 dice lo siguiente: pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? Si ustedes notan, hermanos, Mateo no dice el nombre de quién fue la persona que cortaba la oreja. No dice el nombre del cortaorejas. Mateo no dice eso. Pero Juan, capítulo 18, versículo 10, vemos que es Pedro quien corta la oreja del hombre o del guardia llamado Malco, quien era un guardia del templo. Y seguramente, hermanos, yo estoy seguro que Pedro no tenía la intención de cortarle la oreja a Marcos. De hecho, hay que ser muy hábil para cortarle la oreja. Y sobre todo a esa hora de la noche, cuando no veías nada, y por eso ellos iban con antorchas. Pedro, hermanos, no quería cortarle la oreja. Lo que Pedro quería es volarle la cabeza a Marcos. Y es bastante interesante notar esto, ya que esta acción de Pedro da paso a las palabras de Jesús. Versículo 52 dice: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Usted sabe cuántos ángeles es eso? 12 legiones de ángeles. No le voy a decir para que vaya a buscar el dato, pero son muchos ángeles. Jesús podía detener en cualquier momento, hermanos, el ataque de sus enemigos. Lo deja claro aquí. Cuando Pedro saca la espada intentando volarle la cabeza y le vuela la oreja a Malco, Jesús le dijo: guarda tu espada. ¿Acaso crees que mi Padre que está en los cielos no enviaría aquí 12 legiones de ángeles para toda esta gente? Piensa un poco, Pedro. ¿Acaso no me has visto calmar las tempestades? ¿Acaso no has visto alimentar a 5,000 personas con pocos panes y pocos peces? ¿Tú crees que ahora yo no podría hablar a mi Padre y decirle: Señor, manda a una legión, no 12, una, para que acaben con estos? Y no sabemos, hermanos, cuál fue la confianza que tenía Pedro en ese momento, pero seguramente él se sentía muy confiado
muy confiado de alguna manera que Jesús los iba a librar de ese momento. Pedro tenía seguramente mucha confianza porque piensen en esto. Ellos son solo 12 personas menos uno. En entonces son 11 porque Judas está con los otros, con el otro bando. Y el texto dice que venía mucha gente armados hasta los dientes, con espadas y palos. Y el único que tenía espada era Pedro. Es más, el único que tenía espada era Pedro entonces. Y ahora ustedes se imaginan eso, hermanos. ¿Cuál era la confianza que tenía este hombre? ¿Este hombre era verdaderamente valiente o era, discúlpeme la palabra, o era estúpido? Porque había muchísima gente, mucha gente, armado hasta los dientes. Y él se le ocurre sacar una espada. Lo único que evitó es que Pedro muriera en ese instante, es que Jesús sanó la oreja de este hombre. Porque si no, Pedro era otro encarcelado más. Ahora, hermanos, pongámonos por un momento en los zapatos de Pedro. Pongámonos por un momento en las sandalias de Pedro. ¿Ustedes se imaginan esto por un momento? Pongan atención, hermanos. Pongámonos en las sandalias de Pedro y pensemos por un momento. En primera persona, él había sido testigo de muchas cosas que el Señor Jesús había hecho. Ustedes saben todos los milagros que Jesús había hecho, no se los voy a repetir. Pedro, si ustedes lo han leído en la Escritura, fueron muchos milagros. Ahora imagínense, estando ustedes en las sandalias de Pedro, ¿cuántas cosas no habían visto siendo Pedro? Así que imagínense que ustedes son Pedro por un momento. ¿Cuántas cosas no han visto de parte del Señor? Y ahora ven tremenda cantidad de gente, ahora armados hasta los dientes con todo tipo de armas. ¿Y cuál es la confianza que Pedro coge en ese momento para sacar su espada y enfrentar a toda esa gente? Lo único que podemos pensar es que él creía y tenía la confianza que Jesús iba a hacer algo. Lo único que él puede pensar es que Jesús verdaderamente los iba a librar de ese momento. Y él estaba confiado y convencido que el Mesías poderoso que él tenía a su lado iba a hacer efectivamente lo que él dijo. Podría pedir una legión de ángeles. Pero vemos, hermanos, que no hace así. Él estaba confiado y convencido de que Jesús, el Mesías poderoso, iba a comenzar a establecer su reino y seguramente iba a llevarnos a la lucha contra toda esa gente que venía a buscarle. Pero cuando oyen lo que Jesús dice, vuelve tu espada a su lugar porque todos los que toman espada perecerán. ¿Y cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En otras palabras, Pedro, esta gente ha venido a por mí, esta gente ha venido a apresarme y nada ni nadie lo puede detener. Es hora de que yo sea apresado. En ese momento es como si Pedro dijera, ¿qué? ¿What? ¿No vamos a pelear acaso? ¿No vamos a pelear contra esta gente? Y Jesús le responde claramente, le dice, no, nada de eso. ¿Cómo entonces se cumplirá la escritura de que es necesario que así sea? Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. Pedro y los discípulos, hermanos, no entendían aún esto, que era necesario que Jesús atravesase por todo esto, porque esto era el plan eterno de Dios desde un principio. Jesús le dijo, ¿no crees acaso que no podía pedir una legión? Claro que sí, pero no lo hizo porque era necesario que se cumpliera. En ese momento, hermanos, ellos comprenden que Jesús no iba a hacer nada para defenderse. Ellos comienzan a entender. Y ya la seguridad y la confianza de Pedro comienza a tambalearse. Y muy seguramente echó por ahí la espada para que nadie lo viera. Jesús no iba a hacer nada para defenderse y Jesús les estaba diciendo que había llegado el momento de su apresamiento. Y entonces ellos toman la decisión de huir. Salen huyendo, todos salen huyendo, salen corriendo. Porque eso estaba en los planes eternos y soberanos de Dios. Versículo 54 dice, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras?
¿Entienden eso? Judas va llevando a cabo su plan, los fariseos también en conspiración con Judas, viene la gente a apresarlo, pero detrás de todo eso está el plan soberano de Dios llevándose a cabo. Y el versículo 56 más adelante dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Todo esto que está pasando es parte del plan eterno de Dios. Y Mateo escribe, hermanos, argumento tras argumento para mostrar en todo su evangelio que Jesús era el Mesías, el Rey de Reyes, esperado, y lo muestra a través de dejar escrito justamente cómo es que la escritura se cumplía en la persona de Jesucristo, una tras otra. O sea, lo que quiero que entendamos es que cuando Jesús dice que es necesario que esto se cumpla y es necesario que las escrituras de los profetas se cumplan, lo que está diciendo, todo lo que está ocurriendo no es parte de un accidente y que ahora llegó el momento que me cojan preso. No, el Padre eterno diseñó así el plan y así estableció que pasase. Por lo tanto, Pedro, no pienses que hoy nos libramos, hoy nos llevan presos. En conclusión, hermanos, ¿qué hemos visto hasta ahí? Ya vimos entonces que Judas no veía por los intereses del reino, sino por los suyos propios, ¿verdad? Vimos también cómo Pedro no entendía que había llegado el momento de cumplirse los planes eternos de Dios y de que Jesús debía entregarse para cumplir así la escritura, y pensaba él detenerlos con violencia. Vimos todo eso ya. Veamos ahora en tercer y último lugar el plan eterno de Dios llevado a cabo por el Redentor eterno. El plan eterno de Dios llevado a cabo por el Redentor eterno. ¿Se dan cuenta? Unos planificaron una cosa, Judas y los fariseos planificaron prender a Jesús, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Ahora vemos cómo el plan eterno de Dios se va llevando a cabo por medio de Jesucristo. Versículos 55 y 56 dice lo siguiente: en aquella hora dijo Jesús a la gente, a toda la gente que vino, le dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Hermanos, el hecho de que los guardias no habían arrestado a Jesús ya en el templo, que es lo que Jesús les dice: ustedes me han visto varias veces enseñando en el templo. De hecho, todos los días estaba yo en el templo enseñando. ¿Cómo es que ustedes no me apresaron ahí? ¿Por qué esperan ahora a la noche y a este momento para prenderme? El hecho, hermanos, de que los guardias no habían arrestado en el templo a Jesús indica que había un tiempo y Dios tenía un reloj diferente al que ellos tenían. Esto indica que Dios tenía su plan. Estas cosas no estaban ocurriendo por accidente, sino que tenían un propósito dentro del plan eterno de Dios. Ellos tenían un tiempo, Jesús tenía otro tiempo. Hechos 2:23 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Ustedes recuerdan cuando Pedro estaba en el día de Pentecostés, se derramó el Espíritu Santo y Pedro coge valentía y se levanta y se para delante de toda esa gente que había ahí de varias provincias que venían. Y Pedro les dice esto: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes lo crucificaron. En otras palabras, Jesús no fue crucificado y entregado por manos de pecadores, aunque sí en parte, sino más bien fue el plan determinado y consejo anticipado de Dios. Eso es lo que básicamente Jesús y la Escritura nos está diciendo. Todos estos planes son propósitos eternos de Dios y la hora de Jesús había llegado. Ahora, sin embargo, hermanos, no fue solo la traición de Judas lo que se cumplió en la persona de Jesucristo, también se cumplió proféticamente el abandono de sus discípulos. No solo se cumplió la traición de Judas, sino que también se cumplió
el abandono de sus discípulos. Jesús lo había ya anunciado unas horas antes. Ustedes recuerdan que en este mismo pasaje ellos estaban compartiendo la Pascua y Jesús les dijo, uno de vosotros me va a entregar. Y ellos se preguntaban, ¿verdad? ¿Quién es, Señor? Recuerden que esto, hermanos, no está dividido de las otras cosas, de las otras enseñanzas. Es una sola noche. Jesús se junta con sus discípulos, se sienta a comer la Pascua con ellos y comienza a anunciarles todas estas cosas. Y Él les dice, esta noche vosotros me abandonaréis o os escandalizaréis de mí. Y Pedro le dijo, yo no, Señor, yo estaré contigo hasta la muerte. Jamás te abandonaré. Y los discípulos, obviamente, por ejemplo de Pedro, ellos dicen también, ¿no? Lo mismo. No, yo tampoco, Señor, yo estaré ahí contigo. Mateo 26:31, todos vosotros me abandonaréis. Pero vemos ya aquí en el versículo 56 de nuestro texto cómo se cumple lo que Jesús ya había dicho antes. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, y solo entonces, todos los discípulos lo abandonaron. Lo dejaron. Ahora, hermanos, el detalle aquí no es ver solamente cómo las escrituras se cumplen en Jesús. Lo que quisiera yo invitarles ahora a ver es cómo se sentía más bien Jesús. ¿Se han puesto a pensar en algún momento eso? Eso a veces no lo meditamos. Podemos leer de esta manera detallada la Escritura, viendo cómo se cumplen las profecías en la persona de Jesús. Vemos a Jesús arrestado, vemos a Jesús apresado, hay un conspirador dentro de su pequeño grupo, está bien. Y esto es lo que dice la Escritura. Lo vemos en las películas, seguramente en nuestro contexto católico antiguo, ¿verdad? Veíamos como en la Semana Santa, toda la semana veíamos Jesús de Nazaret. Pero pocas veces nos sentamos a pensar cómo se sentía Cristo. ¿Se han puesto a pensar por algún momento esto? ¿Cómo es que se sentía Jesús? Yo, hermanos, leo la Escritura en los pasajes anteriores de la semana pasada cuando predicaba el hermano y cuando dice Jesús que Él, oigan el sentimiento de Jesús o el corazón. Dice, Él comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Capítulo 26, versículo 38. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos cuando iba caminando a Getsemaní a orar esa noche, les dijo, mi alma está triste hasta la muerte, mi alma está angustiada. Tengo una angustia. ¿Has sentido en tu alma alguna vez y en tu corazón una angustia y un profundo dolor de muerte? ¿Has sentido alguna vez eso? Bueno, si no lo has sentido, escucha esto. Jesús se sentía así. Mi alma está angustiada, está triste en gran manera hasta la muerte. ¿Cómo se sentía Jesús? ¿Cómo estaba su corazón? Todo eso fue sin duda muy triste y doloroso al punto de llevar a Jesús a rogarle a Dios que pasara de él esa copa. Que no derramara esa ira, esa copa amarga sobre su persona, ¿verdad? Hermanos, todo eso fue muy triste y doloroso al punto de llevar a Jesús a sudar gotas de sangre por la preocupación que él sentía y tenía. Y ese vacío angustioso de su corazón por el dolor del abandono, no solamente de los discípulos, sino en unas pocas horas el abandono del Padre. ¿Ustedes se imaginan eso? Que Jesús no solo fue abandonado por sus discípulos, sino que él sabía que en unas horas iba a recibir el abandono del Padre. ¿Recordáis a Jesús en la cruz crucificado diciendo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Esas son palabras, hermanos, que tú y yo jamás llegaremos a entender. Y ahora ver toda esta gente, hermanos, bien armados, bien preparados, y vienen hacia Jesús a prenderle como un vil ladrón. ¿Acaso? Y Jesús les dice, ¿acaso soy yo un peligroso revolucionario? ¿Acaso soy yo un peligroso ladrón para que vengan ustedes con espadas y palos y con tanta gente para arrestarme? ¿Acaso soy yo un vil ladrón que ustedes vienen de esa manera hacia mi persona? Todos los días, incluso esta mañana estuve yo en el templo enseñando en medio de ustedes. ¿Por qué vienen ahora sí?
¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí todos los días. Si ustedes notan, hermano, en las palabras de Jesús, vemos un Jesús manso. Vemos un Jesús humilde de corazón. Vemos un Jesús dócil, pacificador, como un manso cordero. Como dice Isaías 53, Él iba a ser apresado y arrestado con esta actitud. Jesús nunca ofreció resistencia. Él no sacó violencia. Él tenía un corazón abatido, un corazón angustiado hasta la muerte, un corazón humilde, dócil, pacífico, como un manso cordero ante sus perseguidores. ¿Usted se imagina la cantidad de gente que vino bien armada, apresado, y Jesús ahí abandonado por todos sus discípulos? Seguramente Jesús regresó a mirar atrás y se dio cuenta que todo estaba oscuro y sus discípulos ya se habían ido. Ni cuenta se dio cuando se fueron. Y ustedes se imaginan ahí a Jesús como un manso cordero delante de sus trasquiladores, delante de sus opresores, armados hasta los dientes para apresarlo. Y Él les dice, ¿acaso yo soy un ladrón? ¿Acaso yo les he perjudicado en algo? Lo único que he hecho siempre es desearles el bien, y les he predicado y les he enseñado y les he dicho, arrepentíos y convertíos y venid, que el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo único que yo he hecho. Y ahora aquí están sus opresores delante de Él con espadas y palos. ¿Te imaginas esa imagen, hermano? Piensa un poco. ¿Cómo se sentía Jesús? Piensa un momento, hermano. Nosotros de este lado de la eternidad, nunca, jamás experimentaremos la santidad que Él sentía o la santidad en la que Él vivía. Todos nosotros nacemos en pecado, somos engendrados en pecado y vivimos nuestra vida. Aun cuando decimos la verdad, pecamos. Somos pecadores por naturaleza. Pero en cambio Cristo, santo, 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 desde el otro lado de la eternidad, y de este lado Él ha sido y siempre será santo. En el cielo Jesús, antes de descender como un hombre y engendrarse en el vientre de María, Él era adorado por los ángeles. Él era adorado, Él tenía su trono y era adorado por su santidad y su majestad. Ahora desciende, nace de una mujer, crece entre pecadores, nunca pecó, vivió una vida recta y santa delante de Dios. Y ahora, hermanos, no solo está siendo abandonado por sus discípulos, sino que también está siendo rodeado y entregado en manos de pecadores. Pensemos en esto, hermanos. Es impresionante lo que Jesús vivió y pasó. Si lo vemos, hermanos, les voy a invitar a que hagan esto en su casa si desean. Pero si lo vemos en el contexto de los versículos anteriores de la semana pasada que predicó el hermano, él dice algo muy importante en el versículo 45. Véanlo en sus Biblias. Mateo 26, versículo 45. Para que veamos este contraste, dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Se acuerdan eso? Cuando Jesús había orado toda la noche y ve a sus discípulos durmiendo en vez de orando, se acerca a ellos y les dice, el Hijo del Hombre será entregado. Es hora ya. Jesús, hermanos, utiliza una palabra que a nosotros nos debe llevar a pensar, y es la palabra el Hijo del Hombre. ¿Ustedes saben quién es el Hijo del Hombre? Jesús es llamado el Hijo del Hombre 88 veces en el Nuevo Testamento. El primer significado de la frase el Hijo del Hombre hace referencia a Daniel capítulo 7 versículo 13. ¿Y quieren escuchar qué es lo que dice Daniel acerca del Hijo del Hombre? Escuchen, Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche, este es Daniel hablando, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. ¿Ustedes oyeron la descripción del Hijo del Hombre que ve Daniel aquí? Dice que es uno que viene en las nubes, uno que tiene dominio eterno, gloria eterna. Su dominio es eterno y su reino es eterno y jamás será destruido. Ese es el Hijo del Hombre. La descripción, el Hijo del Hombre, era un título mesiánico, y Jesús es aquel a quien le fue dado dominio eterno, gloria eterna y el reino eterno.
Así que, hermanos, cuando Jesús usaba esta frase y la relacionaba consigo mismo, Él se estaba adjudicando esta profecía de Daniel. Él está diciendo: yo soy el Hijo del Hombre, aquel que viene en las nubes, aquel que tiene el dominio eterno, aquel que tiene un reino que nunca será destruido. Yo soy aquel Dios glorioso. Eso es lo que está diciendo. Entonces, este Hijo de Hombre es alguien que viaja en las nubes, alguien que tiene gloria. Ahora, entonces, hermanos, ¿puedes pensar por un momento? Cuando Jesús les dice a sus discípulos: levantaos ya, es hora, el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Piensa en esto un momento. Entregado en manos de pecadores. ¿Quién? El Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Es Dios mismo. Es el Dios que viene en las nubes, aquel que tiene un dominio eterno y que todos los ángeles cantan todos los días: santo, santo, santo. Este iba a ser entregado en manos de pecadores. Así que te imaginas esa escena donde Jesús les dice a esta gente que viene a apresarle: ¿qué malo he hecho yo? ¿Ustedes no saben quién soy yo? Vienen a mí con espadas y palos. Yo soy el Hijo del Hombre. De hecho, en Juan, cuando ustedes leen el texto paralelo de Juan, cuando Jesús les dice: ¿a quién buscáis? Y ellos les dicen: a Jesús Nazareno. Y Jesús les dice: yo soy. ¡Bum! Se van atrás y caen de espaldas al suelo. No es cualquier cosa lo que Jesús dijo, y no es cualquier persona de la que estamos hablando. Estamos hablando de Dios mismo. Yo soy, le dijo Dios a Moisés en la zarza ardiente. ¿Se acuerdan cuando Moisés se presenta delante de la zarza ardiente y le dice: ve a mi pueblo y diles que yo te he enviado para liberarlos? Y él les dice: oh, pero ¿quién diré que eres tú? Y ¿qué le dice Dios? Le dice: diles que yo soy el que soy. Era Dios hablando. Y cuando vienen toda esta gente, y Juan nos dice que cuando Jesús les pregunte, le dice: ¿quiénes son ustedes? ¿A quién vienen a buscar? Y ellos le dicen: a Jesús Nazareno. Y Jesús les dice: yo soy. Está diciendo: yo soy el que soy. Y caen de espaldas, hermanos. Amados hermanos, este es Jesús a quien te presentamos hoy. De este Jesús es que predicamos aquí. Alguien que abandonó su trono de gloria para venir a morar entre nosotros pecadores. Alguien, hermano, que fue entregado y apresado por manos de pecadores. Alguien que murió. Alguien que dio su vida. Alguien que vino a redimir nuestras almas. Alguien que no podía tener, hermanos, no podía estar solo como alguien que pensaba solamente que venía por un momento, sino que Él vino verdaderamente a dar su vida por nosotros. O sea, a establecer un reino eterno, no momentáneo ni pasajero, sino un reino eterno. Este es Jesús, nuestro bendito y amado Salvador. Así que con esta perspectiva debemos leer estos pasajes. ¿Cómo nosotros, hermanos, podemos presentarnos delante de este texto, delante de este pasaje, y ver quién es la persona de la que aquí se habla? ¿Quién es la persona de la que aquí se describe que fue entregado en manos de pecadores? ¿Te das cuenta que esa noche arrestaron no solo a Jesús, sino que a Dios mismo encarnado en la persona de Jesús? Y esto, hermanos, como iglesia nos debe animar. Como iglesia nos debe llevar a meditar en esto. Nos debe, por lo menos nos anima, debe animarnos como iglesia. Esto debe, hermanos, causar un profundo afecto, un compromiso con Dios. Pero asimismo, si tú todavía no conoces a Cristo, pues lo has escuchado hoy. Si tú todavía no has venido a Cristo, has escuchado y has visto que Cristo justamente fue entregado en manos de pecadores para dar su vida por nosotros. Él se entregó por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Y Él tomó tu lugar y el mío en la cruz del Calvario. Justamente para que tú y yo seamos justificados delante del Padre. Esto lo hizo un santo. Por eso el título de este mensaje se llama El arresto injusto de un justo. Porque eso es lo que fue. El arresto injusto de un justo. El justo pagó por los pecadores. ¿Quiénes son esos pecadores? Nosotros somos los pecadores.
y el justo fue crucificado por nosotros. ¿Qué vas a hacer con esta gran verdad? Puedes rechazarla. Puedes hoy rechazarla. O puedes hoy aceptarla. Y entonces el Padre promete salvación y vida eterna si hoy aceptas a Cristo. ¿Qué les parece si oramos y pedimos al Padre que salve nuestras almas? Amén. Señor, te damos gracias por este momento que nos has permitido compartir tu palabra, nos has permitido, Señor, predicar tu palabra, Señor. Gracias por exponernos a la verdad de tu palabra, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que tu palabra pueda, Señor, llevar a cabo el fruto por el cual tú le envías, Señor. Que en medio nuestro, Señor, hayas tú tenido misericordia y hayas tú despertado nuestros corazones, Señor, para abrir nuestros ojos y ver tu gloria, Señor. Que podamos, Señor, nosotros venir en arrepentimiento y fe, Señor, y poder tomar en cuenta lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Siendo tú, como dice la Escritura, el Hijo del Hombre, el Dios eterno, aquel que tiene gloria eterna, Señor, se despojó de todo para humillarse, caminar en medio de pecadores y dar su vida, Señor, en la cruz del Calvario. Quieras tú, Señor, salvar en medio nuestro, Dios. Te pedimos y te rogamos todo esto para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén.